Hola muchachos, ya vine. Aquí el teniente Oxoplay del Servicio Especial de las Sombras para lo que sería una guía de Lobotomy Corporation en la que hablaremos sobre los tipos de anormalidades y sus niveles de riesgo. Oxoplay, the video games with Sound Soldier plays. Las anormalidades son entidades generadas a partir de la humanidad producto de deseos reprimidos. El propósito de cada una de las anormalidades existentes es desconocido en gran mayoría hasta que indagas un poco más en su historia, pero a pesar de esto, la compañía, es decir, Lobotomy Corporation, utiliza las anormalidades para extraer energía o, como también se le denomina, encefalina, la cual puede ser tanto positiva como negativa. Los empleados de la compañía en cada uno de los departamentos suelen asignar un nombre preliminar a estas anormalidades basándose directamente en su apariencia, y posteriormente, tras haber investigado la anormalidad el suficiente tiempo, se revela su nombre completo sin conjeturas. Lobotomy Corporation posee una gran variedad de anormalidades, siendo un total de 84 diferentes con distintas mecánicas, habilidades y formas de joderte la partida, y aunque vamos a hablar de todas ellas en otras guías, nos toca hablar de los niveles de riesgo existentes de acuerdo a qué tanto te pueden llegar a desesperar, poniendo a prueba tu nivel de masoquismo. Encontrarás a las anormalidades en diferentes salas de contención esparcidas por toda la instalación, de acuerdo a lo que te toque en el gachapón de anormalidades. Y digo gachapón porque para poder disfrutar el juego a su máximo potencial es recomendable jugarlo sin tener nada de experiencia ni nada de práctica o consulta. Después de varias partidas, los nombres te aparecerán a la hora de la selección, facilitando el proceso de extracción. Bien, pues en cada departamento estarán alojadas entre 4 a 8 anormalidades dependiendo del tipo de departamento, siendo el de comando central y el de arquitectura los únicos dos departamentos capaces de almacenar hasta 8 anormalidades, lo cual es una pinche desesperación y una maldita agonía. En cada sala de contención podrás observar distintas variables, siendo las tres más importantes el contador Clifford, el medidor de cajas PE o cajas de encefalina, es decir, la cantidad de cajas o puntos de energía que producirá dicha anormalidad para ir llenando el medidor de cuota diaria solicitada, y el nivel de riesgo, el cual variará dependiendo del color asignado. Para extraer energía de cualquier anormalidad deberás enviar a un empleado a realizar distintos tipos de trabajos que irán llenando el medidor de cajas en función del tipo de trabajo seleccionado, arrojando distintos resultados desde positivo, regular y pésimo. Y es que es aquí cuando la cosa se pone muy gorda y muy cerda, porque además de que al ingresar a la compañía te dan una capacitación demasiado express, no todos los tipos de trabajos funcionarán igual con todas las anormalidades, y para entender el nivel de riesgo que representa cada anormalidad y cómo manejarlas adecuadamente es necesario conocer lo más básico sobre los tipos de trabajo, siendo 4 diferentes tipos de trabajo los que puedes ejecutar en las unidades de contención, como instinto, percepción, apego y represión. Instinto satisface las necesidades fisiológicas de la normalidad. Percepción mejorará el hábitat de la normalidad y su entorno. Apego satisfará los deseos sociales y represión ayudará a reprimir los deseos espirituales de la normalidad. Y es que esta es una descripción para cumplir con el manual del empleado, pero como ya dijimos, lo que funciona en una normalidad no necesariamente funcionará en otra, y tendrás que ir tanteando el resultado de ciertos trabajos sobre la marcha hasta que encuentres el más apropiado para la normalidad con la que estás trabajando, lo cual hace que los primeros trabajos sean particularmente difíciles. Una vez que hemos entendido todo lo anterior, tenemos que hablar del color o nivel de riesgo de las anormalidades, siendo 5 colores o niveles de riesgo disponibles. Saiyajin. El primer color es verde o Saiyajin, el cual hace referencia a las anormalidades más inofensivas del juego, pero ojo, aunque son inofensivas no quiere decir que no puedan matar a tus empleados como producto de una mala gestión, y es que la cosa tiene truco porque el color es solo una referencia rápida, y en situaciones que se salen de control o cuando las anormalidades escapan de sus alas, a veces pueden darte sorpresitas que no irán de acuerdo al color que se les ha asignado. La gran mayoría de anormalidades Saiyajin jamás escaparán de sus unidades de contención, y algunas brindarán efectos positivos a los empleados que trabajen con ellas, por lo que pueden ser un apoyo en momentos críticos de la partida. En general no deberías preocuparte casi nunca por dejar desatendidas a estas anormalidades,
anormalidades, así que puedes estar tranquilo. TED. El segundo color sería azul o TED, anormalidades que están casi en el mismo nivel de riesgo de Saiyajin, pero que sí pueden escaparse de sus unidades de contención y causar una que otra baja en la compañía si se te olvidan sus mecánicas. Con la suficiente experiencia gerencial no tendrás problema alguno, pero en ocasiones se puede llegar a morir un empleado por olvidar lo más básico. Lo digo porque me llegó a pasar en algunas ocasiones que ya está a punto de ganar y de pronto se muere un empleado por culpa de una anormalidad TED, ya sea porque te equivocaste de trabajo o te olvidaste de algo. Así que si te llega a suceder y ya recolectaste una cantidad importante de energía para ese día, evalúa si seguir adelante sin el empleado o reiniciar el día. Si no tienes tantas cajas acumuladas, es mejor reiniciar, sobre todo si ese empleado tenía buenos uniformes o armas equipadas. HE. Aquí la cosa ya se empieza a poner un poco más seria y hablamos de las anormalidades amarillas o HE, que son un espectro bastante variado. Hay algunas que se escapan, hay otras que nunca lo hacen y hay otras que activan distintas habilidades en función de lo que vaya pasando a lo largo de la partida. Aquí sí tienes que prestar cierta atención porque si los empleados no están bien preparados o equipados pueden morir bastante rápido, obligándote a reiniciar. Y es que las anormalidades amarillas en algunos casos pueden llegar a escalar a color morado, que sería el siguiente nivel de riesgo, debido a que pueden influir de cierto modo en las alas de otras anormalidades, causando distintos efectos, y habrá ocasiones en las que no podrás olvidarte de trabajar en ellas porque matarán varios pares de empleados si lo olvidas. Por fortuna, una vez que te vas curtiendo en batalla con un nivel de experiencia medio, podrás lidiar con ellas minimizando al máximo los efectos negativos. WAW. Solo diré una cosa: ¡maldita chica mágica! Este nivel de riesgo es representado por el color morado, pero debería llamarse el nivel de riesgo de otra vez la chica mágica, porque de todas las anormalidades etiquetadas con este color, créeme, la chica mágica o reina del odio es la única que te va a dar problemas, haciendo que en ocasiones mandes todo a la reputísima o hagas rage quit y no quieras saber nada de la puta compañía en varios días, pero ya hablaremos de ella en su pinche guía de manejo y gestión. Bien, pues las anormalidades moradas o WAW ya pueden liquidar a docenas de empleados en cuestión de un par de minutos si no reaccionas lo suficientemente rápido para reprimirlas y obligarlas a regresar a sus unidades de contención. Casi todas ellas se escapan bajo distintos escenarios y poseen habilidades que te la pueden poner bastante dura. La partida, me refiero. El conjunto de efectos que pueden causar va desde un deseo irrefrenable por luchar contra otras anormalidades del mismo tipo, fusionarse con otra anormalidad para estar aún más rotas y darles churros de mota a tus empleados para disminuir sus capacidades en general. Vamos, que los convertirá en anormalidades o les hará perder por completo su salud mental, lo cual te sacará muchas canas verdes porque los empleados empezarán a eliminarse entre ellos. Esta clase de anormalidades suelen escapar de una forma bastante regular y necesitarás trajes y armas de buen nivel para lidiar con ellas, así que una gran recomendación es tener cerca a grupos completos de empleados dedicados a trabajar en ellas. Por cierto, cada vez que finalices un trabajo, el medidor de cajas tendrá una penalización de éxito del 4% que se irá acumulando hasta el siguiente colapso de Clifford. Alep, el color rojo. El nivel de chinga tu madre, me rindo, juego bastardo, perro sarnoso. ¡Ja! Sí, Alep es el nivel de riesgo más alto con el que se puede clasificar a una anormalidad. Son las más peligrosas de toda la instalación y pueden acabar con los empleados en cuestión de segundos. Así que en la mayoría de casos, si una de estas anormalidades se escapa, es mejor reiniciar el respectivo día o intentar darles caza, ya sea con tus mejores empleados o llamando al protocolo o equipo conejo, pero de ellos hablaremos en otra guía. Aunque son muy fuertes, se les puede vencer con las estrategias adecuadas. Máximo 2, porque si se escapan más de 2 anormalidades de riesgo rojo al mismo tiempo, será casi imposible lidiar con todas lo suficientemente rápido y sin bajas, así que tendrás que hacerte la idea de que si una de estas se llega a escapar, alguien morirá en algún lugar de la instalación, a no ser que aísles el departamento donde se escapó. Recuerda que estas te irán dando una penalización del 6% al trabajar en ellas, disminuyendo el nivel de éxito para extraer energía hasta el siguiente colapso de Clifford. Y aquí nos tenemos que remitir a lo que estábamos diciendo cuando hablábamos sobre las anormalidades Saiyajin
Saiyajin o de otros colores de riesgo, porque la fusión de una o más anormalidades de distintos colores puede terminar creando una de riesgo máximo. Las anormalidades Caleb no solo pueden hacer esto, sino que pueden secuestrar empleados, convertirlos en otra cosa o hacerles perder la cordura demasiado rápido. Tan rotas están las bastardas anormalidades Caleb que incluso hay algunas que te obligan a empezar toda una partida desde el puto perro principio, haciendo que redefinas por completo la palabra difícil, y en algunas otras ocasiones serán inmortales porque a cada rato se subirán vida o tendrán una resistencia muy alta a toda clase de daño. Así que sí güey, si se te escapa una o varias de estas anormalidades cuando ya solo te falta un punto de energía para completar el día, estás en todo tu derecho de enojarte, y recomiendo ampliamente que te tomes un descanso porque, como ya te digo, pondrás a prueba tu temple y tu determinación para seguir torturándote voluntariamente con tu trabajo en esta compañía. Si te está gustando todo este contenido y todas estas guías con tips, no olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita para que seas notificado y compartir con tus amigos. En el canal tenemos más guías que te pueden ser de utilidad. Cambio y fuera.